alarma activada. Y vamos a orar. Tenemos varias peticiones especiales por las que queremos orar. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, en este momento porque acudimos a ti a través de tu amado Hijo y te alabamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, por don Mario que la mano se le pueda recuperar por completo, que mañana, si tienen que verle, que guíes a las enfermeras y a los doctores. También te rogamos, Señor, que su recuperación sea total. Ayúdalo, ayuda a su esposa. También te rogamos, Señor, que por Luis Fernando, por lo del ojo, por favor, súplele para hacerse esa operación, Señor. Que este, tú quieras que el seguro de Paola pueda cubrirle y que le proveas todo ya, lo que tengan que pagar, ya sea con seguro o sin seguro, y que guíes esa operación y sea un éxito total, por favor. Te rogamos que eso sea pronto. Sana a doña Ángela de la nuca, Señor, que ella pueda recuperarse. Ponemos en tus manos a doña Virginia, a doña Margarita, a doña Clara Rosa, a don Edwin, Señor, la salud de ellos, a doña Clara Luz, ponemos en tus manos a Jorge para que también le sanes, a Sonia, también sana la Señor, a hermana Yancy, que también le ayudes en su salud, y te rogamos, Señor, que tengas misericordia en nuestro país, nos saques de esta pandemia y de esta cuarentena. A Honduras también lo ponemos en tus manos, a este país y al mundo entero, Señor, y que las personas podamos buscarte y seguir tu dirección y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. A veces quizás hemos caminado en un lugar, es de noche, hay una casa bonita y donde uno pasa y se acerca se prende una luz. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Pero peor aún, hay un montón de gente, todo el mundo está hablando, parece un mercado aquello, y en eso uno dice algo que no debe decir, y es como que todos se ponen de acuerdo, todo el mundo se calla y solo uno se escucha, y todo el mundo lo vuelve a ver a uno. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que me imagino que la mayoría nos ha pasado eso, ¿verdad? Eso es como una alarma activada. O salimos de una tienda, yo me acuerdo hace muchos años, saliendo de la Universal, yo había ido, en ese tiempo existía la librería Caribe, que se quedaba ahí en la Avenida Central, y se había comprado 2 libros, y yo entré a la librería Universal, y cuando iba saliendo, ya el que estaba en la puerta me, me, me cuestionó que por qué yo andaba sus libros, según él, los había sacado yo de la librería Universal. Y yo con una vergüenza ahí en entrada y de feria en ese momento iba pasando unos misioneros, yo diciendo que no me vieran, ¿verdad? Porque, y no, ya otro hombre vino y regañó a ese, creo que le llamó la atención a ese otro hombre porque nada que ver, eran libros que ni ahí los vendían. Pero a veces también uno compra algo y sale y suena una alarma, ¿verdad? Como que si se hubiera robado algo, porque tal vez no sé qué tiene uno en las bolsas que hace que se activen. Pero a veces las alarmas se activan porque de verdad hay algo equivocado, algo está mal, o alguien se metió donde no debe meterse, o alguien quiere hacer algo indebido. Samuel es un fiel profeta de Jehová. Veamos ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esto fue porque las palabras de Samuel eran las palabras de Dios. Y todo Israel, desde Dan, que queda al norte de Israel, hasta Beerseba, que queda al sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel es un profeta, la mayoría conocemos la historia de él. La mamá
no podía tener hijos. El Cana era el esposo de ella. El Cana tenía dos esposas, una era Ana y otra se llamaba Penina, pero Ana, la Biblia dice que Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces Penina, su rival, la irritaba y entonces eso hacía que ella se sintiera triste, que ella, eso le desanimaba mucho. Entonces, un día el esposo le dijo que, que él era mejor que 10 hijos, ¿verdad? Que comiera. Y entonces, yo creo que ella comió y luego fue al tabernáculo y empezó a orar y empezó a llorar delante de Dios y le dijo a Dios que le diera un hijo y que si él le daba ese hijo, ella se lo regresaría a él. Y Dios le escuchó la oración y entonces Dios le dio a Samuel. Entonces cuando ella lo destetó, cuando ya estuvo suficientemente grandecito, lo llevó al tabernáculo y lo dejó ahí y cumplió su palabra a Dios. Y ahí fue donde Dios se le manifestó a Samuel en el tabernáculo, en capítulo 3 de Samuel. Dios se le aparece a Samuel en la noche, él escucha una voz que lo llama y Samuel se levanta rápido y va a donde Elí y le dice, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no lo he llamado, vaya, acuéstese. Entonces otra vez escuchó Samuel, 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 y otra vez fue donde Elí, y Elí era el sumo sacerdote, era el líder religioso de ese tiempo, era un juez en Israel, y entonces él le dijo, yo no te he llamado, vaya y acuéstese. Y la tercera vez dice la Biblia que Samuel otra vez escuchó, Samuel, Samuel, otra vez Samuel fue donde Elí y le dijo, ¿para qué me has llamado? Y entonces le dijo, él entendió, Elí entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel y le dijo, vaya y acuéstese y si usted vuelve a oír que le llama, dígale, habla porque tu siervo escucha. Entonces, otra vez vino Dios, se paró delante de Samuel y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo, él era un niño en ese momento, este, eh, que le iba a decir algo que quien lo escuchara le iban a reteñir o le iban a zumbar ambos oídos. Porque yo he visto la maldad de Elí, cómo sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces le dice que Dios va a castigar a Elí. El día siguiente en la mañana, Samuel tenía temor de decirle lo que Dios le había dicho. Elí le dijo, dígame qué fue lo que Dios le dijo. Y Dios le añada a usted si usted no me dice lo que él le dijo. Entonces Samuel le dijo todo lo que Dios le había dicho. Y desde ese día Dios empezó a usar a Samuel. Ese es Samuel. Está también Saúl. Vamos a ir a primera de Samuel capítulo 15, versículo 1. Después Samuel, ya aquí Samuel está grande, él había ungido a Saúl como rey y ahorita vamos a hablar sobre eso. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. El último juez es Samuel. ¿Por qué decimos eso? Porque es que en ese tiempo no había rey en Israel. Y como estuvimos hablando el miércoles, los jueces estuvieron desde el tiempo del libro de los jueces, que fue que ellos habían entrado a la tierra prometida. Entonces, desde ese tiempo del libro de los jueces hasta el libro de Ruth y hasta 1 Samuel capítulo 10 más o menos, donde el pueblo le dice a Samuel que ellos quieren tener un rey como las demás naciones, tal como Dios en Deuteronomio había dicho que ellos iban a decir, y que ellos entonces le dicen a Samuel que quieren un rey. Samuel se siente triste porque lo estaban desechando a él y a sus hijos. Sus hijos no andaban como Samuel, pero Samuel se siente mal por esto, pero Dios le dijo, no se sienta mal. Ellos no lo han desechado a usted, sino que me han desechado a mí. Entonces les voy a dar un rey. Y entonces Dios les dio ese rey. Ese rey era Saúl. Pero en otra parte de la Biblia dice que en mi furor le di rey. O sea, no es bueno insistirle a Dios por algo que él no quiere o que no es el tiempo de Dios. Es mejor esperar o aceptar el no de Dios. Él nos da gracia para poder aceptar
lo que tengamos que aceptar. Pero insistir en algo que claramente Él nos ha dicho que no, entonces eso sí no es bueno. Bueno, en el caso de los reyes en Israel, quizás no era el tiempo, ¿verdad? Era el tiempo que el pueblo quería, pero quizás no era el tiempo de Dios, porque un día sí iba a haber rey en Israel, pero entonces aquí lo que ellos estaban desechando era Dios para tener un rey como las demás naciones. Vamos a continuar ahí en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, le dice al final a Samuel, a Saúl, está atento a las palabras de Jehová. Es muy importante poner atención a la palabra de Jehová. La palabra de Dios, usted no la va a recibir por sueños, no la va a recibir por visiones, no va a llegar una persona y le va a decir, así dice Dios, sino que si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Esta es la voz de Dios, esta es la palabra de Dios. Usted la escucha, usted tiene que leerla y debe estar atento, como le dijo Samuel a Saúl, está atento a las palabras de Jehová. Vamos a buscar un momentito Proverbios 2, versículo 1 al 7. Ahora regresamos ahí a Samuel. Proverbios 2, versículo 1 al 7. Nos dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si clamares, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo de los que caminan rectamente. La Biblia hay que leerla y hay que estudiarla y hay que escudriñarla como que si fuera un tesoro y como que si, como tantas veces lo he dicho, los tesoros, las piedras preciosas no van a estar, digamos, en la sabana. Usted no va a ir y a ir, además de que no lo van a dejar, pero digamos que usted lo hace a escondidas, un hueco para buscar oro. Usted no va a ir a la avenida central y empezar a taladrar ahí el bulevar porque está buscando oro. No, esas cosas se buscan en los lugares lejanos, lugares largos. Yo me acuerdo cuando una vez fui a Miramar y el pastor me enseñó el frente, la montaña, cómo estaba partida a la mitad, o que la iban a partir a la mitad para sacar no sé qué piedras preciosas, no me acuerdo en este momento, que todavía creo que eso está no sé si está en pleito, no sé si se hizo o no, pero a veces tienen que cortar una montaña, a veces tienen que desviar el cauce de un río y hacer un hueco y meterse ahí adentro en un lugar oscuro, se meten ahí con un foco en la cabeza y se van buscando bien adentro, no está por encimita, ahí buscan hasta que encuentran las piedras preciosas. Lamentablemente hay gente, hay pueblos que se han abusado de gente para conseguir oro o otras piedras preciosas, han esclavizado personas y sinceramente eso es un crimen que los cristianos denunciamos o que decimos que estamos en contra porque a nadie se le debe esclavizar. Doy gracias a Dios porque mi papá una vez estaba comprando oro y se dio cuenta que estaban esclavizando personas. Eso fue hace muchos años, hace como 40 años, algo así. Estaban esclavizando personas para conseguir ese oro y él donde se dio cuenta de eso, se salió de ese negocio y a mí me gusta mucho ese principio, ¿verdad? Ese valor humano. Pero así como las piedras preciosas cuesta encontrarlas, las cosas preciosas de la Biblia cuesta encontrarlas. Usted no las va a encontrar ahí por encimita, ¿verdad? Hay personas que lo que hacen es que leen un versículo al día. Bueno, eso es mejor que nada, pero casi no es nada. Es como que usted me diga, voy a comer hoy solo un arroz y un frijol, literal. Solo eso.
eso no le va a sustentar. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Esté atento a la palabra de Dios, léala y estúdiela. Seguimos, luego Dios le dice ahí en 1 Samuel 15 a Samuel, por medio de Samuel le dice a Saúl el trabajo, la misión que Dios le está dando a Saúl. Dice así, ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, hermanos, antes Dios hablaba de esta forma, a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones. Y en Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy Dios nos habla por medio de Jesucristo. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Jesucristo nos habla por medio de la Biblia. El Espíritu Santo nos trae las palabras que están aquí escritas en la Biblia. Usted sabe que la Biblia es un libro único. De la literatura antigua, no hay un libro como la Biblia. No existe. Si la gente dijera, no, es que la Biblia fue adulterada, que las copias, que aquí, que allá, entonces habría que quitar toda la literatura antigua, toda, porque no hay un libro en la historia de la humanidad que sea mejor documentado que la Biblia. Las copias que se hicieron de los originales es el único libro en que se hizo como que se encuentran como, no me acuerdo si eran 200 años después. Los demás literatura, además de que es muy poca, la que existe, las copias, lo hicieron, digamos, hicieron a un hombre antiguo, escribió un libro y hasta como 1000 años o 1200 años después hicieron una copia. En cambio, la Biblia fue como, creo que, si no me equivoco, como 300 años después. O sea, está sola la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Dios la ha cuidado. Por eso usted tiene que leerla y estudiarla. Ahora veamos aquí, 1 Samuel 15, 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Recuerda que la semana pasada hablamos de Amalek. Pues ahorita vamos a recordar un poquito acerca de él. Lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la misión que Dios le dio a Saúl. Ahora, hoy día todo el mundo juzga todo, ¿verdad? El problema es que no juzga a los que juzgan. Pero hoy día hay gente que juzga a Dios. Tienen el valor de juzgar a Dios. Ay, mire ahí, mire cómo es posible que mande a matar niños y aún los de pecho. Dios es un Dios justo y santo. Él es amor, pero Él es también justo y también santo. Y vamos a pensar ahorita más acerca de eso. Amalek. Vamos a repasar un poquito de Amalek. Recordemos, vamos a pensar en estos versículos que habíamos leído la semana pasada. Estos son los linajes de Saúl, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Saúl: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Saúl. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Esos son los hijos de Saúl, de Ada, mujer de Saúl. ¿Quién era Esaú? Bueno, recordamos que Esaú era un hijo de Isaac, ¿verdad? Rebeca, que era la mamá, tuvo dos hijos. Uno era Jacob y otro era Esaú.
Ella no podía tener hijos. Isaac se casó a los 40 años, le pidió a Dios que su esposa pudiera tener hijos y a los 60 años ella queda embarazada y tiene sus 2 hijos y luchaban en su vientre y ella dijo, ¿para qué quiero la vida? Y fue a consultar a Dios y le dijo que es que 2 naciones estaban ahí en su vientre y que el mayor serviría al menor. Así es como la Biblia nos enseña que nace Esaú, que era el mayor. Él salió primero y Jacob salió agarrado del talón de Esaú. Entonces, en ese tiempo el primogénito era el heredero más fuerte, podemos decir, que había en la casa. Heredaba responsabilidad, pero también herencia. El papá les daba a todos la herencia, pero al primogénito les daba el doble que les daba a los demás. Esa era más o menos la ley que ellos tenían. Esaú era el primogénito, pero él no quiso apreciar eso. Y un día que venía de cazar, porque él fue un hombre de caza, de un hombre que cazaba animales, mientras que Jacob estaba en tiendas, parecía, si hubiera habido tele, hubiera seguro pasado viendo tele, pero no había tele, por dicha, y venía de cazar y Jacob había cocinado un plato de lentejas, me imagino que en salsa de tomate porque era rojo, y cuando Saúl lo vio, le dijo que le diera de ese plato. Entonces Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Y Esaú se la vendió y le juró que se la daba. ¿Para qué la quiero yo si me voy a morir? Dijo Esaú. Y así menospreció a Esaú su primogenitura. Lo que estaba menospreciando ahí Esaú no solo era el ser el primogénito, estaba menospreciando a Dios, estaba menospreciando a Jesucristo, estaba menospreciando las cosas espirituales. Este es Esaú. Y de ahí, entonces, viene un hijo que se llama Elifaz, y de Elifaz, de una concubina, nace Amalek. Ese es el árbol genealógico de Amalek. Y recuerden que Amalek en Éxodo 17, como vimos la semana pasada, ellos vinieron y atacaron a Israel. Y en otras partes de la Biblia nos damos cuenta que atacaron las partes más débiles, donde venían las personas mayores y los niños. Entonces, ahí lucharon en Éxodo 17 y Josué ganó con la espada y mientras Moisés tenía las manos en alto y Aarón y Ur le sostenían las manos, porque mientras Moisés tuviera las manos en alto con la vara de Dios en su mano, Israel prevalecía. Y entonces cuando terminó esa batalla, Dios le dijo a Josué, a Moisés, que le dijera a Josué que él iba a borrar el nombre de Amalek de debajo del cielo. Era un juicio de Dios. Sabe, Amalek era como los maras del desierto, era gente muy, muy, muy mala. Entonces, quiero que veamos este pensamiento. La educación en valores cristianos que demos a nuestros hijos es más importante de lo que podamos imaginar. Contrastemos las generaciones de dos personajes del siglo XVIII y sus generaciones. Estos dos personajes son, uno es Max Jukes y Jonathan Edwards. Es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la Biblia en la casa y que podamos construir nuestra vida alrededor de una iglesia donde nos congreguemos. Esto es muy, muy saludable. Veamos, hoy día están tratando de quitar los valores en las escuelas y están tratando de enseñar otros valores. Esto es sinceramente destructivo. Veamos esta comparación. Este es este hombre, Max Jukes. Nació en 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. De sus 1026 descendientes se hizo un estudio. ¿Qué fue lo que pasó? 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas, 100 alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos $1.300.000, 308,000, y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Nuestras creencias tienen resultados, tienen efectos. En realidad, hermanos,
hablando de otro tema, por ejemplo, la creencia de la evolución. ¿Qué es lo que produjo la evolución? Es que parece que la evolución tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler creía que ellos eran una raza superior, la ley del más fuerte. Esta filosofía se filtró en los seres humanos y como 50 millones de personas murieron por esta guerra. Vamos a ver ahora en cuanto a Jonathan Edwards. Este es Jonathan Edwards. Nació en 1703 y también vivió en Nueva York en la misma época que Hughes. Él, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios, se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos, a pesar de su apretada agenda, escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar una hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos en los Estados Unidos, 1 fue vicepresidente en los Estados Unidos. La familia de Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado. Más bien, ellos dieron realmente. Entonces, recuerda, el mensaje del domingo pasado fue, las cosas pequeñas se hacen grandes. Aquí vemos cómo la familia de Hughes, como sin principios cristianos, cuál fue el fruto de toda su generación. Y aquí vemos a Jonathan Edwards con valores cristianos, basándose en la Biblia, el fruto que dio en su vida, en su familia, en su país. Vamos a regresar entonces. Saúl debía matar todo. Dios le dijo, ¿por qué debía matar todo? Porque Dios es el que da la vida y la quita. Y nadie le puede decir a Dios, ¿y por qué usted lo hace? Lo puede hacer, pero no está bien. Usted puede preguntarle eso, pero nadie debería hacerlo porque Él es el creador. Yo soy Jehová. Yo quito la vida, yo doy la vida y yo la quito. Mis manos hieren y mis manos sanan. Él es Dios y Él es un juez justo, nunca va a hacer nada arbitrariamente. Cuando el juicio de Él llega a un lugar o a una persona, Él ha tenido en cuenta su amor, su misericordia y toda su forma, todo su ser. Y su ira no es una ira descontrolada. Si fuera su ira una forma descontrolada, ya hubiera destruido al ser humano prácticamente desde que los creó. Pero ¿por qué es que Dios aún no ha enviado al diablo al lago de fuego? ¿Y por qué es que aún hay impíos, gente que mata y otros que violan y otros que roban y otros que venden drogas y otros que esclavizan? ¿Por qué? Porque Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y porque su ira está controlada. Su ira va a descender, pero en el tiempo de Dios. Y ahí estamos viendo el libro de Apocalipsis. ¿Cuándo es que esa ira de Dios va a ser derramada? Justamente, Él, si fuéramos nosotros, ya lo hubiéramos derramado seguramente, pero Él es Dios y Él lo hace todo hermoso en su tiempo y Él hace todo justo en su tiempo. Y en el caso de Amalek, ya había venido el juicio de Dios. Ya, ¿qué significaba eso? Que ese grupo de gente estaba tan mal que no importa que aún si dejaban un bebé de pecho vivo, iba a ser igual que todos los amalecitas. De hecho, quién sabe cómo, este, eh, un hijo, bueno, ahorita vamos a ver, pero aquí va a salir un rey que se llama Agar, y de alguna forma se levantó una descendencia de Agar. Y si me acuerdo, hablamos de eso más tarde, pero si no, entonces será otro día. Vamos a ver lo que hizo Saúl. Ahí en 1 Samuel 15, versículo 4 al versículo 9. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telarín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek,
puso emboscadas en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartados, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, este es el rey que les mencionaba, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso fue lo que hizo Saúl. Entonces veamos qué sucede. Sigamos leyendo. 1 Samuel 15, 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Usted sabe que a veces cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente nosotros nos excusamos y decimos que estamos haciendo bien, a veces para tapar lo que estamos haciendo mal. Y esto es lo que está haciendo Saúl, ¿verdad? Samuel no le ha preguntado nada, y apenas viene Samuel, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí se le activó la alarma a Saúl. Ahí ese sonido lo echó al agua. ¿Qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos? O sea, si Saúl hubiera sido un ladrón que entra así, digamos, y agarra unas cosas de la librería universal y se las pone así dentro del abrigo y sale, cuando va pasando por esas cosas, esos detectores, la alarma suena y lo hubieran agarrado y entonces hubiera tenido que devolver eso. Eso es lo que le pasó a Saúl, pero algo peor fue, ¿verdad? Entonces veamos cómo Saúl se excusa y no reconoce. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahora fue el pueblo, ¿verdad? No fue él. Él era el líder. Y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ahora está poniendo, haciendo las cosas como que si fueran santas, ¿verdad? Hay personas que dicen, mire, traiga su plata a este lugar, aquí nosotros la santificamos, no importa que sea mala, plata mala, mal hallada. Hermanos, si un traficante viene y dice que quiere diezmar, hermanos, si él lo dice y uno se da cuenta, ¿qué debería hacer uno? Es decirle, no, pare, usted no debe hacer eso, deje de conseguir ese dinero de esa forma, conozca al Señor. O una persona roba un banco, robó, digamos, 100 millones y va a una iglesia, quiero dar 10 millones de diezmos. No, Señor, devuelva esos 100,000 al banco. Saúl aquí está tratando de santificar lo malo. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín
¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, uy, qué señor más duro, ¿verdad? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el culpable, ¿verdad? Según él, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y anatema significa bajo maldición. ¿Cómo se va a coger algo bajo maldición para darlo como primicia para Dios? Pero así estaba de mal Saúl. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, aquí vemos que Dios desecha a Saúl, le quita el reino. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdóname ahora, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y ahí sigue hablando la palabra de Dios. A Saúl se le activó la alarma con el balido de ovejas y con el sonido de las vacas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, primero ya vimos que los amalecitas fue una gente que el juicio de Dios había llegado ese día y Dios había decidido que el fin de ellos era con espada, había que matarlos, ¿verdad? Es la decisión de Dios de cómo muere cada persona, es decisión de Él, ¿verdad? Todos tenemos que morir, a no ser que estemos vivos para la segunda venida de Cristo, los que creemos en Cristo. Entonces, esa gente ya no podía seguir viviendo porque estaba destruyendo, iba a seguir destruyendo tanto a ellos como a otros. Entonces, Saúl tenía que destruirlos. El juicio de Dios lo iba a llevar a través de Saúl. Al no llevarlo a cabo, Saúl no se llevó a cabo el plan de Dios con ese pueblo. Les decía que seguramente este rey, vamos a seguir leyendo ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel, dice Samuel, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, le dice Saúl a Samuel, ¿verdad? Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Ok? Esto es lo que los amalecitas habían hecho con los ancianos y con los niños. Y todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y esto hoy día nosotros no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Obviamente. Pero sí tiene una enseñanza para nosotros espiritual. O sea, en otras palabras, si una persona hace mal, nosotros no tenemos que ir a matarla. Hay gente hay que entender, ¿verdad? El tiempo. En ese tiempo así fue y así era el plan de Dios. Hoy día nuestra guerra es espiritual, no es carnal. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es física, es espiritual, es contra el pecado. Y así como Saúl tenía que matar a Amalek, los cristianos deben hacer morir su naturaleza pecaminosa. ¿Qué es su naturaleza pecaminosa? Nosotros, cuando nacimos en este mundo, nacimos pecadores, inclinados al pecado, a varios pecados, unos a un pecado más que a otros y otros a otro pecado más que otros. Entonces, eso significa que estamos mal, por eso es que el hombre necesita nacer de nuevo. Usted necesita ser una nueva criatura porque usted nace en este mundo muerto espiritualmente, separado de Dios. Usted está separado de Dios porque está muerto. Muerto significa separación. Dios está lejos de usted por causa de su pecado. Además, usted no sabe hacer otra cosa ni tiene fuerza para otra cosa. Aunque usted deseara hacer la voluntad de Dios, no la puede hacer. Porque eso es como pedirle a un pez que salga del agua y que viva en arena. Es en contra de su propia naturaleza. Usted y yo somos pecadores por naturaleza. Y es por eso que Jesús vino a este mundo. Dios lo envió. Y Jesús vino a este mundo, se hizo hombre en el vientre de María. No era hijo de José. Es el Espíritu Santo que vino e hizo que Jesús dejara el cielo, porque Jesús no empezó a existir hace 2000 años. Él ya era desde antes de la creación con el Padre. Padre, yo quiero que me glorifiques al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ya era. Lo que pasó hace 2000 años es que el Espíritu Santo hizo que Jesús dejara el cielo y se hiciera 100% hombre en el vientre de María, sin que María conociera varón. Entonces, así es como Jesús se hace hombre y vive aquí en la tierra y vence el pecado, vence a Satanás, vence la tentación. Al final, entonces no tenía que morir porque no pecó. Pero ahí está el gran amor de Dios, porque Dios es un Dios justo y no tolera el pecado y el pecado debe ser castigado. Entonces fue que por amor Dios dio a su Hijo y su Hijo por amor dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces Dios cargó los pecados de la humanidad sobre Jesús y toda su ira la desató sobre Jesucristo por amor a usted, para no castigarle a usted, para limpiarle a usted de todo pecado, para que usted pueda ser salvo. Y usted lo que tiene que hacer hoy es creer eso, que Cristo ya pagó todos sus pecados, grandes y pequeños, cubiertos o descubiertos, todos sus pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así le decía un hombre, le decía a otro que le testificaba hace muchos años, creo que fue más bien en el siglo antepasado, y le decía, es que mire, mire estos naipes, yo he robado a mucha gente. Entonces el hombre le respondió, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y sacó un arma y le dijo, con esto he matado gente. Y el hombre le dijo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí seguía el hombre contándole todos los pecados que él había cometido. Y el hombre le seguía respondiendo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese es el mensaje para usted. Todo pecado. El diablo tal vez le hizo caer en algo malo y tal vez usted siente que es indigno, que usted no tiene salida, que Dios no la quiere. Dios le ama y Él le ama tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo en la cruz de Calvario, a hacer que Él fuera molido ahí por amor a nosotros. Entonces usted cree que Cristo murió por sus pecados, entonces Dios le limpia de todos sus pecados. Y ahí en la cruz de Calvario Dios no solo cargó nuestros pecados, sino que crucificó esta vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Así que entonces usted tiene que creer que Cristo murió por usted, que Él le limpia de todo pecado, pero también Él empieza a destruir esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. ¿Cómo la destruye? Por fe. Tenemos que creer que Cristo ya crucificó, Dios crucificó con Cristo
nuestra naturaleza pecaminosa, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Jesús resucitó y usted tiene que pedirle a Cristo que venga a su vida, que usted cree que Él murió, fue sepultado y resucitó. Jesús va a venir a su vida y así usted va a nacer de nuevo. Entonces va a tener dos naturalezas, la nueva y la vieja. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios que hay que hacer con esa vieja? Es lo que le dijo Dios a Saúl por medio de Samuel. Destruye todo. Y eso no es físicamente, ¿verdad? Cuando yo era joven usaba el pelo largo y yo, a veces me preguntaban, me decían así como dicen los muchachos, Mae, ¿usted es una mujer o es un hombre? Me decían así y yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Entonces yo llegué a pensar, yo tenía como 15 años, algo así, y digo yo, me dan ganas de cortarme la cara para verme bien hombre. Pero luego me puse a pensar, ya cuando pasó el tiempo, que lo que tenía que cortarme era el pelo. En ese caso, en mi caso, yo tenía que cortarme el pelo, no era mi cara, para que me pareciera un hombre, de verdad. Así que no es algo físico, no es que usted va a ir, bueno, voy a hincarme en piedras, voy a caminar hincado, sobre piedras, voy a permanecer hincado, no son sacrificios físicos, ir y aprender, dice Cristo, lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo esa misión de destruir lo malo en nosotros? La Biblia nos dice que debemos de hacer morir lo terrenal. Y en Romanos 8:13 nos dice que es por el Espíritu. Veamos ahí Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13 nos dice así. Porque si vivís conforme a la carne es la naturaleza pecaminosa, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si una persona es un verdadero creyente, insiste en vivir en la carne, seguramente va a perder su vida física. Como pasó con los corintios. Ellos no perdieron la salvación, pero unos perdieron la salud, otros perdieron las fuerzas y otros la vida física por celebrar indignamente la cena del Señor, por no examinar su vida y confesar sus pecados a Dios. Entonces Dios tuvo que juzgarlos a ellos. Entonces, con ayuda del Espíritu Santo, Él me puede hacer morir esa naturaleza pecaminosa, que todos la experimentamos, esa naturaleza que nos hace creer que querer cosas malas, que se levanta, que no queremos en los peores momentos o en los mejores momentos, se nos vienen pensamientos terribles y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué malo soy? Pero es que esa es nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo le va a ayudar. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder hacer morir lo carnal. Por fe, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que si usted nace de nuevo, usted va a poder vencer al mundo. ¿Y qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, y ahí sigue dando una lista. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, por fe, vamos a vencer al mundo, vamos a vencer la carne, también con la palabra de Dios. Exactamente como Dios le dijo a Saúl, está atento a la palabra de Dios. Si usted empieza a escuchar la palabra de Dios, Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Jesús se sacrificó a sí mismo por la iglesia, habiéndola purificado por medio del agua por la palabra. Así que si queremos hacer morir lo terrenal en nosotros, tiene que ser con la palabra de Dios, como nos dice también en Colosenses capítulo 3. Busquémoslo un momentito, Colosenses capítulo 3, versículo, versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 5, creo que es.
Sí, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es exactamente la misma orden que Dios le dio a Saúl que hiciera con los amalecitas. Nosotros tenemos que hacer con esa naturaleza carnal. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, que es toda clase de inmoralidad. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hay que hacer morir eso, esas cosas. Yo me acuerdo que una vez hablé fui a donde un familiar mío que vivía ahí en una montaña, y entonces yo le hablaba acerca de Jesucristo, y él veía a la novia, tenía a la novia como mujer. Entonces, él agarró a la novia y dijo, no, hombre, ¿cómo yo voy a dejar esto? Qué lástima, ¿verdad? Porque yo pienso que en el caso de él, no tenía que dejarla, lo que tenía que hacer era conocer al Señor y casarse. Porque el sexo es una bendición que Dios dio para dentro del matrimonio. Hoy día el mundo nos quiere decir, no, usted haga lo que quiera. No, eso es una mentira. Eso es desechar la palabra de Dios. Eso es hacer lo que hizo Saúl. Coger solo lo que, quitar solo lo que no me gusta, pero aquello que no es tan feo, entonces eso sí lo dejo vivir. ¿Qué vamos a hacer, usted y yo? ¿Habrá en nuestra vida, hogar o iglesia un balido de ovejas o un bramido de vacas, algo que activa la alarma, que nos echa el agua, algo que no queremos que escuchen, pero apenas entramos o alguien entra, detecta eso y es como que haya sonado una alarma? Hay balido de ovejas, hay bramido de vacas en nuestra vida, en nuestro hogar o en nuestra iglesia. Si es así, es porque tenemos que hacer morir lo terrenal, lo carnal en nosotros, confesarle a Dios nuestro pecado y andar en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, que hoy puedan conocerte a través de Jesucristo, que se acerquen en este momento a ti, se arrepientan, porque tú les mandas que se arrepientan de sus pecados y por tu gracia puedan arrepentirse y creer que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado, resucitó y les quiere dar vida nueva, una vida eterna. Quieres darles un nuevo nacimiento y tu Espíritu Santo venga a morar en sus vidas y así los transformes para honra y gloria tuya, y nos ayudes a cada uno a tener victoria sobre el pecado, Señor, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a ser duros en contra del pecado sin ser legalistas, sino que hacerlo conforme a tu palabra y conforme a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos grandemente. Les recuerdo brevemente que mañana tenemos oración de 4 a 6:50. Se envían las peticiones al chat de la iglesia o del estudio, o a mi chat personal, o a algún hermano que usted conozca de la iglesia. Usted puede enviárselo y vamos a orar. De 7 en adelante, vamos a orar por las peticiones que nos envían. El miércoles seguimos con el estudio de 8, a 9:15. Terminamos el estudio de Santiago 5, si Dios quiere. Y el jueves terminamos Apocalipsis, esa lección 2 que hemos durado. Vamos a terminar el capítulo 13 y el capítulo 14. Vayan haciendo la lección, por favor. Si usted no terminó la 2, termínela. Los que ya terminaron, entonces empiecen con la lección 3. Y el domingo nos volvemos a ver, si Dios quiere. A las 11 va a haber una preparación para maestra con Maricruz de 11 a 11:45. A las 12 va a ser, si Dios quiere, la clase de los niños, y a las 2:30 la predicación. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Muchas bendiciones. Amén, igual. Amén. Amén.